mucho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de... Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Espero que bien, ¿eh? Comenzando un día de miércoles, decía el amigo, un día miércoles lindo, ¿eh? Vamos a ver qué vemos hoy. Tenemos un par de noticias fundamentales, también interesantes, de alto impacto, y bueno, vamos a ver un poquito de proyecciones. Vamos a ver si podemos hacer alguna entradita. Vamos a poner el bot, vamos a decir el de fundamentales, no porque son 3 o 4 en el mismo momento, pero vemos qué hacemos, ¿sí? Vamos a ver si podemos hacer alguna proyección para hacer alguna entrada en vivo, alguna operación, y bueno, estaremos un ratito también acompañando esta hermosa mañana en lo que es en este momento sesión de Londres y esperando que comience la sesión de Nueva York. Así que bueno, vamos a ver como siempre primero un poquito las cripto por arriba, muy poca volatilidad en este momento, una subidita del 1%, pero una caída viene en cuanto a las top 100, ¿no? Obviamente de la mano de Bitcoin, donde estamos viendo el 1%, pero está enrangado en una zona que está más bajista que alcista. Esto puede ser un engaño para poder volver a caer, pero en la proyección, en los dibujos, en velas diarias, podemos ver una sensación de que puede ya estar formando un piso. ¿Quién te dice para irse hacia arriba? Veremos, ¿no? Eso no depende de nosotros, depende de las ballenas, solamente acompañamos y esa es la idea, pasarla bien. Así que bueno, gente, voy a ir un poquito a las top 100, seguramente vamos a ver vamos a ver los porcentajes, un 1%, sí, acá están, entre un 1, un 2, ese es el porcentaje de esta ahorita, miren lo que es, 2%, 1,5, 1,4, 1,8 es el promedio. En el día, ahí están, mira, 5%, 9%, 3%, no paran de caer, ¿no? De a poquito van. El problema es que cuando sube Bitcoin, muchas no lo acompañan y se quedan ahí estancadas, pero no porque ya quieren, sino que los pepes no compran, ¿no? Hay que esperar, obviamente, que tomen un poquito más de confianza y que le dé la confianza muchas veces acompañar a Bitcoin cuando va hacia el alza, pero cuando Bitcoin se mantiene un buen tiempo, ¿no? Que ya la gente no compra Bitcoin, sino que empieza a diversificar. En semana también estamos viendo, miren, 10% mina, 7%, 7%, 10%, 21%, flow 6%, así que ahí van, ¿no? Hay algún meme, miren, 2 memes que han pegado una subidita interesante en la semana, en el mes 8%, 16% y todo se va acumulando, ¿no? En negativo, obviamente, un 100% hizo Pepe, miren, los memes por encima, ¿no? Pepe, Bonk y Floki por encima del 40% y el 100% Pepe en lo que va del mes, ¿no? Qué locura, ¿no? Proyectos muy buenos están en baja y bueno, ahí está. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Me voy a ir a Bitcoin, vamos a ver lo que les decía de las proyecciones. Ahí está. Velas diarias, estamos viendo acá algún que otro dibujito. Vamos a ver si sacamos esto, a ver. Bien, velas diarias, ayer fue bajista, antes de ayer alcista y hoy pareciese que quiere recuperar la caída de ayer. Esto es lo que les decía, vamos a ver si en esta consolidación de velas diarias, recuerden que esto es mucha historia para atrás, ¿no? Si haces scalping sobre todo, pero acá tenés 3 días prácticamente, ¿no? Así que hay que ver dentro de esta vela si va hacia arriba para el que hace scalping dentro de estas velitas, en minutos, en 5 o en 15, si conviene hacer compras para que llegue a esta zona donde ya estuvo hoy, ¿ven? La mecha llegó, ¿sí?
subió y cayó, ¿sí? Estuvo acá, casi prácticamente, te diría en la apertura de la vela de ayer martes, ¿sí? Velas diarias, vamos a ir a las velitas de 1 minuto. Antes, por supuesto, pasamos por las de 1 horita para que vean el rectángulo de estas velas diarias, cómo van. Cómo se van moviendo. Este rectángulo son velas horarias que están dentro, ¿no? Metidas en las 3 velitas que veíamos. 1, 2, inclusive 4. Ven, 1, 2, 3 y pedacito de lo que es el día de hoy. Ven acá las líneas verticales son el día, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente, tratando de ver lo que les decía. El precio está acá abajo, ahí donde tengo la cruz, ahí ven. El precio está acá, pero hoy cuando comenzó estuvo acá arriba. Esa es la mechita que veíamos en las velas diarias. Así que bueno, velas de 5, vamos a ir a 1 minuto rapidito, así nos metemos a Forex, que es lo que hacemos todos los días. Acá estamos, en Forex estamos viendo en Bitcoin estamos viendo en velas de 1 minuto el retroceso que veíamos en diario y que era esa mecha diaria, ¿no? Que está acá arriba, retrocedió y ahora estamos viendo obviamente una pequeña, acá estamos, ven, un hombro, cabeza, hombro, el que quiere llamarla ahí, lo ven ahí, ¿sí? Hombro, cabeza, hombro, o si querés llamarles un bajo, más bajo que el anterior, y en este caso estamos viendo, a ver si les puedo marcar acá, fíjense, en los últimos bajos, ¿sí? Y que van hacia arriba, y los altos, acá podemos marcar, bueno, si marcamos el último y el anteúltimo, es un canalcito medio comprimido, miren, esperen que este no es. Ahí, si marcamos lo último, en velas de 1 minuto, obviamente ahí tenemos, esa es la idea, ¿no? El ángulo, la proyección. Vamos a ver si el precio llega acá y bueno, empieza a zigzaguear para después romper hacia arriba. Recuerden que hay fundamentales y la vela de 1 minuto es mucho ruido, ¿sí? Mucho ruido, ¿sí? Obviamente que vos tenés que, para estar tranqui, si no sabés operar, por lo menos arrancar en vela de 15, de 30, ¿sí? ¿Sí? Hacer intradía. El scalping es más jodido, como quien dice. Pero, obviamente, al que le gusta, como en mi caso, está bueno para explicar lo mismo, porque podés en pocos minutitos hacerte dinero o en pocos minutitos encontrar alguna proyección. Obviamente en velas diarias también, ¿no? En pocos minutitos se mueve y también, pero lo que voy, podés quizás meterte dentro de las larvas, como digo, que sería lo micro, y aprovechar alguna, ¿no? Alguna gestión, alguna estrategia que tengas. Me voy a meter ahora, vamos a ir rapidito hoy, así vemos las fundamentales, que son 3, 4 o 5, ¿no? Recuerdo, lo vamos a estar viendo. Seguramente hoy también les voy a compartir un par de noticias con respecto a mi país, como compartimos ayer, que me parece una buena idea, no todos los días, pero hay cositas que están buenas para que queden y que el que le interese que vaya escuchando, ¿sí? Después de esto vamos a ver algo así. Bien, me voy a ir a lo que tiene que ver con Forex, a los índices, el dólar. Y obviamente estamos en 1 minuto, todavía no me interesa esta consolidación. Vamos a ver las velas diarias, ¿sí? Por más que operes, supongamos que vos operás scalping y vos decís, pero ¿para qué te vas al día? Está muy bueno, gente, ir viendo las temporalidades mayores. Sí, obviamente te podés ir a vela de 1 hora si querés, está bárbaro también, pero nosotros vemos las velas diarias. Ven, todo esto son meses, ¿sí? Dentro de los meses tenés la semana, los días, y dentro de los días el mundo que les digo micro, que es el que nos gusta operar a nosotros, sobre todo micro, ¿sí? Fíjense en acá, está rompiendo, ven lo que les digo, miren, está rompiendo un canal diario, ¿sí? Para el que hace intradía, y obviamente ese canal, ya la vela de hoy está por debajo, pero está dejando una mecha. Fíjense que esta línea que marqué transversal, que corta, si observan acá, obviamente, es una mechita que está dejando, ¿la ven? Eso puede ser que salió y se devuelve hacia arriba. Veremos, porque está sobrevendido. Sobrevendido quiere decir en las velitas que llegó a una zona que puede, ¿no?, utilizarse como soporte dinámico, ¿no? Que es esta zona. Esta más la transversalidad, ¿no? La otra, ¿no? Son zonas que serían convergencias a la vez. Si acá encontrás algún número interesante o órdenes pendientes interesantes que las ballenas saben, puede utilizarlas para la liquidez, ¿no? Igualmente sabemos que también puede venir a buscar esta mechita, que es muy interesante, pero son velas diarias. Lo que nos interesa es que una vela bajista y que en este momento llegó a tocar una zona, y esa vela bajista, los últimos minutitos, es una mecha que va para arriba, ¿sí? Bajó, se apoyó en alguna zona, ¿no?, subjetiva para cada uno, y se está devolviendo hacia el alza. Si nos vamos a velas de 1 hora, van a ver esa mecha. Observen esta mecha, ¿sí?
Ahí está, ¿ven lo que les decía? La caída se apoya, esas dos velitas son las mechas, ¿eh? La mechita que habíamos acompañado de esta, es un Pac-Man. Baja, sube, se come, ¿sí? La repetición, ¿bien? Es un espejo, ¿bien? Donde no tocó, no se rellena. Si la vela subiese hasta arriba, esto se va a convertir en una mecha más grande, ¿sí? Porque es roja. Bien, si va para arriba y termina pasando la apertura de esa vela horaria o de esa vela diaria, se va a convertir en roja o en azul, según donde vaya. Para arriba, azul. Igual le podés poner el color que vos quieras. Si vos querés que para arriba sea rojo o bordó, le pones el color que quieras. Pero es para interpretar más o menos que el rojo es hacia abajo, o el verde es hacia arriba, o el azul es hacia arriba. Le podés poner negro y blanco si querés, ¿sí? Pero bueno, ahí está, gente. Inclusive tengo una estrategia de hace mucho, hace 3, 4 años, cuando operaba en otras plataformas, que utilizaba los colores al revés a propósito para la psicología. Inclusive utilizaba, por ejemplo, en vez de rojo o azul, todo blanco, o todo negro, o todo verde, todo del mismo color. ¿Me entienden? Es como si fuese algo así, supongamos así, ¿no? A ver si tengo acá. Escucha, escucha, qué bonito. Punto y figura, a ver si encontramos acá, no sé si se puede poner acá. Bueno, sería algo así, ¿ven? Como si a la vela le pone el mismo color. Algo así, pero con velas, ¿eh? Ves que esto no sabes si es rojo o verde. Va para abajo, vos ves la estructura y no le tenés tanto chucho como te tenés que meter, ¿no? Obviamente que la gráfica de líneas, esta que estamos viendo, representa el precio, pero no se pueden ver, por eso me gustan más las velas japonesas, ¿sí? Donde vos podés ver las mechas, que en la gráfica de línea no se puede ver. Así que bueno, gente, por ahora el índice está en una vela diaria bajista, apoyándose en una zona de soporte dinámico, con una sensación de rebote, que es esto que está acá. Puede ser un pullback para seguir cayendo en estas temporadas chicas, y en la vela grande vamos a ver que vuelve a rellenar la mecha, que todavía no terminó el día, ¿no? Cuando termina queda la foto ahí, ¿no? De la vela diaria, cómo terminó, cómo abrió, cómo cerró, ¿sí? Dónde estuvo por máximo y dónde estuvo por mínimo también, ¿sí? Que son las mechas, highs y lows. Me voy a ir a, si alguno quiere aprender todas estas cositas, súmense a Discord, a Telegram, pregúntenme ahí, comenten, ¿sí? Pregunten donde estén. Yo soy, díganme Mila o Pepe Mila, como quieran, ¿sí? Y ahí vamos a estar. Bien, me voy a ir a velitas más chicas. Nos vamos a meter a velas de 5 minutos. Fíjense en acá el dibujito. Fíjense cómo fueron subiendo, el rebote no fue tan agresivo, pero en la última pegó una vela de agotamiento, se le llama a esta. ¿Por qué? Acá hay otra más. Porque es el último suspiro, ¿viste? Ahí, o el último, ahí, llegó ahí y después cayó. Y la vela se muestra fuerte, ¿no? Esta que está acá. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Después hay velas de volumen. Seguramente estamos esperando. Fíjense que acá en este momento, si amplío un poquito un oscilador cualquiera, estamos en una zona media, el 50%. No está ni sobrevendido ni sobrecomprado, ¿sí? Así que veremos para dónde dispara en un rato. ¿Por qué en un rato? Porque si me acerco a las fundamentales, una de las tantas plataformas que podemos ver, miren lo que es esto, gente. El IPC subyacente, venta minorista, el IPC anual, el IPC mensual, ventas minoristas de abril mensual y las ventas minoristas subyacentes mensuales. Después viene a las 11:30 inventario de petróleo crudo. Tenemos un desparramiento y el Producto Bruto Interno, que va a estar muy bueno para lo que es el yen, pero de acá a un par de horas en lo que es la sesión de Tokio, ¿sí? A las 20:50 de mi país, ¿sí? GMT-3, como está acá, ¿ven? GMT-3, vos tenés que configurar tu GMT, ¿bien? Y en otras plataformas siempre tienen que checar un par por las dudas, porque recuerden que esto se divide en 3 grupos: mediano, bajo y alto impacto. Los de alto impacto muchas veces en algunas plataformas son de mediano y en otras de alto, entonces tenés que chequear, ¿sí? ¿Para qué? Para ver si operás, para ver si no operás, para ver si cerrás operaciones que tenés abiertas, para ver si esperás 10 minutos o no, ¿no? Dependiendo qué noticia es también. Así que bueno, ahí estamos. Y lo que es acá lo mismo, ¿sí? Tenemos un par de noticias. Producto Bruto Interno a las 20:50, seguramente voy a estar en vivo. Si quieren sumarse me avisan, lo voy a hacer lo mismo, ¿no? Seguramente por esta misma plataforma que están ustedes viendo, una plataforma nueva que estoy probando. Vamos a ver de acá una semanita, un mes, si funciona la plataforma bien en lo que es el streaming, no en la gente, porque no hago publicidad, ¿sí? En lo que es internet, que se ve bien, joya, ¿sí? Seguiremos, y si no, pasaremos a otra, buscaremos otra. Así que bueno, ahí vamos. Yo sigo operando todos los días antes de hacer
hacer el vivo, opero de forma manual y automática, con las dos, sobre todo manual, y después en vivo hago un par de ejemplos operando también en otra cuenta mucho más chiquita, pero que también sirve para llenar la heladera, ¿sí? Así que bueno, escucha, qué bonito. Mirá qué velita linda, ¿eh? Fíjense en esta línea que están viendo acá, ¿sí? Vertical, es la noticia que se acerca. Si vamos a verla de un minuto, fíjense en la velita, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Como vienen, se mueven obviamente cada minuto que pasa. Para el que no sabe nada, yo lo entiendo porque hay muchos que se suman nuevos y terminan dejando, pues sin esto es un lío, ¿no? Gente, es más fácil de lo que vos te imaginás. Lo que pasa es que muchos se complican. Siempre necesitas quizás algún tutor, alguien que te ayude, alguien que te guíe. Y bueno, si querés, acá estamos, me avisás, ¿sí? Y acá cerquita, acá, ahí. ¿Sí? Así aprendí a hacer dinero. Obviamente te puede ir mal, te puede ir bien, dependiendo de tu gestión, tu psicología y el tiempo que vos inviertas, ¿no? En aprender también, ¿no? Aprender para tomarlo en serio, no para ir a un casino, ¿eh? Esto no es casino, gente, eso está mal pensado, ¿sí? Hay que gestionar y bueno, si querés ir a un casino, te vas a un casino y si querés hacer las cosas bien, esto está bárbaro. Donde vos sabés que hoy podés perder, mañana podés volver a perder, y si gestionás bien, ganando y estás por encima, serás rentable, ¿sí? Eso hay que mantenerlo, no es que la chapa de rentable, me recibí de rentable, no, día a día tenés que demostrarlo, ¿eh? Por eso te digo que el ingenio y la diversificación está en tu cabeza, ¿sí? Y en tus reglas. Así que bueno, acá estamos, esta línea vertical es la que está por llegar, ¿sí? ¿A dónde? Perdón, el precio está por llegar a esta línea vertical para moverse obviamente un par de pips por encima o por debajo del índice, ¿sí? Veremos. Me voy a tomar un mate mientras. Está buena, compré una yerba que está bárbara, che. Está frío el agua, así que seguramente voy a ir a buscar agüita. Quedan un par de minutos. Lo que voy a hacer, voy a ver si les puedo compartir. A ver, tengo acá un par de noticias que está bueno para que las veamos. Primero voy a pasar a mostrarles un poquito el MT4, así voy configurando un par de noticias que voy a ir agregando para que ustedes vean si les gusta, y si no, bueno, pueden esperar un poquito, pero está bueno para que se vaya sumando acá, que la idea mía es compartirles noticias, un poquito de política también está bueno, para que vean la corrupción que hay en algunos países y cómo hay que sacarla de entrada, ¿no? Pero bueno, muchas veces cuesta porque todo está relacionado con la política, ¿no? Lamentablemente los que pagan el plato roto son el pueblo, ¿no? Trabajador. Pero bueno, ahí estamos. Me voy a ir ¿a dónde? Al MT4. Escucha, justito con el tema, tremendo esto. Vamos con MT4, a ver si lo encuentro. Acá está, acá está. Tengo que pasar. Tengo 50 aplicaciones abiertas, gente. Ahí está. Adentro. Dale. Es miércoles, dice Marta, ¿viste? Ahora sí. Bien, gente, voy a ir a buscar agua mientras vemos un poquito acá la gráfica. Vamos a sacar un poquito, a ver cuál está fuerte, cuál está débil, para ir viendo si nos conviene. Igualmente, hoy si te vas a meter, te lo digo y te lo aclaro. Guarda que hoy hay varias, no es que todos los días sea así, pero hoy es uno de los días que hay muchas noticias. Tené cuidado, Pepe, a los Pepe en general. Acá están las fuerzas un poquito, las dejo un poco y a ver si puedo... Dale, decirle amigo. Si puedo configurar las noticias, ¿sí? A ver, que les quiero compartir. Obviamente voy a elegir algunas para compartir. A ver, acá. Boca campeón, decía. Y la habilidad de perderte. Todo lo que fui que ya no soy. Creo que perdí la conexión de amor. Bien, voy a buscar agua y voy a compartirles, ¿eh? Si ya no me espera nadie hoy, me gusta perder la dirección. Mañana es otro día. Dale. Loca, ahí está. Dejamos al amigo cantor, cantautor, compositor y músico argentino. Nos vamos a dónde, a compartir un poquito de noticias. Ahí las encontré, espero que se vea. Vamos a un par de minutitos viendo mientras, a minutos, a ver cuánto le faltaba a la fundamental. Yo calculo que eran unos minutitos nada más, ¿no? A ver, acá lo tenemos en la pantalla, a ver si la tengo acá, si me falta compartirlo o no. Ahí estamos, esto que es en positivo.
Ah, mira vos, el Pepe acá. No sé si no saco el bot ya, ¿eh? Este es el bot de la araña. Menos mal que mi avivé va en positivo, pero lo podría sacar. A ver si vamos. Un segundito, por favor, porque esto me suena. $11. Me conviene cerrarlo en ganancias, cerrar todo. Si va para arriba me quedo ahí en el molde. Vamos a cerrar todas las ganancias. Cierro todas las ganancias. A ver si esto funca. ¿Está apagado o no? Y cierro todas las pérdidas. $10 me quedo así. Por las dudas lo apago. Seguramente me voy a arrepentir. Ayer lo apagué con $20 y después podría haber hecho un poquito más. Pero por lo menos salí en ganancia, ¿no? Acá voy a cerrar estas operaciones. A ver ahí. Mira vos, menos mal que lo vi. Si no sabes qué, ¿no? Nos encontramos en donde. Vamos. Acá voy a sacar las de abajo. Tenemos. A ver si la puedo sacar ahí. Un segundito, justo estamos en vivo. Mira vos, me había olvidado. Igualmente no pasa nada, ¿no? Porque el bot sabe defenderse solo. Lo único que vienen un par de noticias que te pueden hacer un agujerito en la panza, ¿no? O no. Ayer, por ejemplo, nos hubiera ido muy bien. Bueno, $10 mientras charlaba con ustedes. Mirá, ¿ves? $10 son $10. Acá y en cualquier lado. En Sudamérica con $10 te hiciste el día. Así que bueno, ahí vamos. Me voy ¿a dónde? Mirá vos, y ahí seguía subiendo, podría haber hecho unos dolaritos más. Bueno, lo dejo y veo si después de la noticia lo pongo de vuelta o opero de forma manual después de la noticia, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos $10, $10, como le quiera llamar. Y bueno, me voy a ir ¿a dónde? A compartirles un poquito noticias. Acá, quería ver por qué no se veía. A ver, un segundito, por favor. Las noticias tienen que aparecerme acá, mira, a ver. Sí, aparecen acá, me parece. Sí, aparecen. A ustedes las están viendo, yo no las veo. Bueno, ahí están. Arriba a la derecha están viendo las noticias ustedes. Pero también puedo encontrarlas donde estaba viendo recién, que eran ahora, a ver, a 23 minutos. A ver cuánto dura esto. Bueno, sí, dura 12, 13 minutitos. Ahí va, ahí les comparto, gente. Vamos, adentro. A ver, voy a sacar el micrófono. Ahí está, vamos. Un poquito de music. No, noticias. Ahí está. A ver qué dice acá el amigo. Este es un periodista, Pero vamos a ver qué habla Expert. Expert sabe bastante. Escuchen, gente. Muy buenas noches. Por encima, Escuchen, escuchen. Lo primero que te quiero preguntar es sobre el paro de la CGT. Porque vos también sos economista. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es la situación de los trabajadores para que ya le hayan hecho 2 paros a Milei la CGT? Bueno, lo que estamos asistiendo ya hace tiempo es a una desnaturalización total del movimiento sindical en Argentina, que tiene claramente signo partidario. Si no nos explica cómo no le hicieron ningún paro a Alberto Fernández, que hizo una cuarentena criminal, porque mató gente por no haberse tirado de cabeza sobre la Pfizer por cuestiones geopolíticas. Recordemos aquella famosa asesora de él que lo reconoció sin pudor, que por la cuestión geopolítica con Rusia y China... En el mejor de los casos, digamos que fue una cuestión geopolítica. Con la cuarentena asesina, Alberto Fernández mandó al muere a centenares de comerciantes, trabajadores, industrias, productores agropecuarios, etcétera, y no le hicieron un paro, y a Javier Milei ya le han hecho 2 y amenazan con un tercero, un presidente que evitó una hiperinflación, y evitar una hiperinflación siempre tiene costos para el presidente que la evita. El que lo niegue está hablando desde el tierraplanismo. Así que es claramente un movimiento sindical completamente prostituido por lo corruptos que son, por lo mafiosos que son, y completamente desnaturalizado porque no defienden a los trabajadores. Son parte de las corporaciones o las castas que han destruido Argentina. Mirá, hay 2 cosas que un sindicalista que defiende a los trabajadores realmente hace. Primero, ser un gran monetarista. Porque como la inflación es un fenómeno monetario, lo primero que te va a defender un sindicalista es que no haya emisión monetaria, claro, que no haya déficit fiscal, para que no haya inflación que se coma los salarios. Yo nunca escuché a ningún sindicalista argentino, al contrario, preocupado por la emisión monetaria y preocupado por el déficit fiscal. Al contrario, quieren más gasto público, más, o sea, esta gente no entiende nada. 2, yo no entiendo cómo hay dirigentes sindicales en Argentina que se precien de tal cuando no quieren una reforma laboral. Porque estas leyes laborales, entre otras cosas, han provocado que la mitad de la clase trabajadora, vos, yo, los chicos que están detrás de cámara, los que nos están viendo del otro lado, trabajen en negro.
completamente precarizados, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin medicina, sin seguro provisional. Y los tipos no te quieren hacer una reforma laboral. Es más, pongámoslo sobre la mesa, porque lo leí. La ley Bases tiene adentro una mini reforma laboral que entró a diputados con 60 artículos y terminó saliendo diputado con solo 16. Los 34 que volaron es porque la dirigencia sindical tiene mucho peso en el Congreso y evitó que una ley que tenía 64 ¿Vos crees artículos que eso, y terminó con eso- 16. ¿Eso va a seguir así en el Senado? No lo sé, no lo sé. Pero te quiero decir, Bueno, ahora vamos a hablar con el senador Abad, que está acá. Sí. te quiero decir, 16 artículos, ni siquiera se bancan 16 artículos. Pero Bueno, por pero Dios. ¿qué- pero qué dicen los 16? No, pero espera, y ninguno de los 16 artículos tocan los intereses de ellos encima. Simplemente el resumen de los 16 artículos que tiene la ley base de reforma laboral, donde hay uno que dice groseramente que se extiende el periodo de prueba de 3 a 8 meses, otro que elimina las multas para las pymes, tiene que ver otro con que la relación establece con- un fondo de cese, o sea, tiene que ver con la empresa, no con Tiene ellos. que ver con la relación de la empresa con los trabajadores, Claro, no con que se ellos. queden tranquilos los sindigarcas de Argentina, que no se les ha tocado la cuota sindical, la cuota solidaria, permanencia. la ultraactividad, sigue habiendo unicato sindical, en Argentina no hay democracia sindical, los convenios colectivos, la negociación sigue completamente centralizada, acá nadie puede firmar un convenio colectivo empresa por empresa, o sea, los privilegios de ellos, con motivo de que no estaban los votos en diputados para avanzar contra estos sindigarcas, como no estaban, directamente se sacaron, porque ¿qué sentido tiene luchar por una ley que sabe que no te la vota? En diputados, el trabajo que se hizo, y lo hicimos muy a conciencia, diputados de la Libertad Avanza, diputados de la coalición cívica, el PRO principalmente, el radicalismo, hacemos coalición federal, innovación federal, y tengo que agradecerle particularmente a mi colaboradora Jimena Aristizábal, que ha hecho un trabajo extraordinario. Logramos contar artículo por artículo cuántos votos había, y si no estaban los votos, ¿para qué íbamos a trabajar en el recinto con una ley que no salía? Que se queden tranquilos los sindigarcas, que todavía siguen teniendo una alta presión adentro del Congreso argentino. Hoy hubo allanamientos a Si varios- fuera por mí, los borro del mapa, todas las leyes sindicales que hay en Argentina, porque han provocado la miseria de los trabajadores. Y yo quiero trabajadores dignos, con altos salarios, que vivan bien, y no esta asquerosidad que vivimos en Argentina. Una Argentina que es una villa miseria, en parte por el kirchnerismo y en parte por los sindicalistas que tenemos. Hoy hubo allanamientos a varios dirigentes del Polo Obrero por denuncias de extorsión piquetera, digamos. Sí. Y yo recordaba que vos hace más o menos un año tuviste un discurso muy fuerte contra Beliboni, el líder del Polo Obrero, Sí. en la Cámara de Diputados. ¿Cómo interpretás eso de hoy, ese allanamiento? Bueno, a ver, para que se nos prendan las luces, porque por afuera del gobierno liberal que tenemos presidido por Milei es el abismo el que hay en general, salvo alguna honrosa excepción con los cuales acabo de nombrar. El PRO, el radicalismo, la coalición cívica, Hacemos, Innovación, se trabaja bien, con límite, pero se trabaja bien. Ahora, el kirchnerismo y su furgón de cola a la izquierda es la lacra, es el estiércol de la dirigencia argentina. Y la versión, yo te diría, pesada del estiércol que es cierta dirigencia argentina, son los movimientos piqueteros. Sí, son estiércol, son la peor basura que hay sobre la tierra, peor que los sindicalistas argentinos. ¿Por qué? Porque ellos lucran con la gente que está fuera del sistema. Beliboni es un delincuente, yo ya lo dije en el Pleno de Diputados el 28 de febrero del año pasado, está el video. Beliboni es un delincuente. ¿Por qué? Pero no por esto solamente, es un delincuente porque ha evitado que las empresas distribuyan su mercadería, ha bloqueado empresas, ha cortado calles a mansalva, cosa que está penado por el Código Penal, es anticonstitucional. Y ahora encima se descubre esto, a la cárcel, Beliboni, saquemos nuestras lacras de encima. Los planes sociales tienen que ir directamente al beneficiario por tiempo determinado, no es para siempre un plan social, contra alguna contraprestación que termine en la primaria si no terminó la primaria, que termine en la secundaria si no terminó la secundaria, que trabaje si no trabaja,
Pero el plan social, para que haya trabajo digno en Argentina, tiene que ser muy transitorio, condicionado y de manera directa a la persona que está sin ninguna viabilidad de corto plazo. Inviabilidad, que no es por culpa de la gente que ha perdido su comercio, su talabartería, su zapatería, su carnicería. Y inviabilidad que le han generado a él, pobre, las crisis argentinas, de la cual está el maldito kirchnerismo, que finalmente logró el objetivo que tenía, que era transformar a la Argentina en una villa miseria, y estos sindicalistas malditos, que ahora tienen una segunda versión, que como yo digo ya escatológica, que son los movimientos piqueteros. Déjame que te haga una pregunta sobre dos temas que no se hablan y que lo mencioné recién cuando hablaba, que es el tema de los precios de los medicamentos, porque acá se habla de la lechuga, pero no se habla de los medicamentos. Y el otro tema es los subsidios de los empresarios de Tierra del Fuego, que son más de 2.000 millones de dólares anuales. Sí. ¿Por qué no se habla? Bueno, a ver, empiezo con el último. Si queda tiempo, obviamente, con todo gusto hablamos de los medicamentos, pero sobre el último, el tema Tierra del Fuego, que forma parte del conglomerado de la apertura económica en Argentina. Porque Tierra del Fuego tiene un gran costo fiscal por los impuestos que no se pagan en el territorio, que sí se pagan en el territorio, perdón, y no se pagan en Tierra del Fuego. Pero mucho peor que eso es el nivel de protección del cual goza la isla Tierra del Fuego como consecuencia de que los productos importados que se ensamblan, los productos que compiten con los productos que se ensamblan en Tierra del Fuego valen fortunas. Pero eso forma parte del problema de lo caro que son todos los productos que compiten con importación en Argentina. Un auto en Argentina sale como un transatlántico. ¿Dónde vos viste en un país civilizado donde la gente viva bien que tengas que pedir un crédito para comprar un auto? No existe eso. Ahora, pero o sea, un auto sale chauchi palito. Pero ¿por qué no se abre la importación para... la importación, junto con... En la concepción, yo no digo que todos estemos está en de el punto acuerdo, 10 del Pacto de Mayo. El punto 10 del Pacto de Mayo está la apertura económica, está todo lo que tiene que ver con el empresariado prebendario contra la casta empresaria. Ahora, ¿por qué está en el Pacto de Mayo? Porque requiere de leyes. Argentina tiene que abrirse al mundo, tiene que salirse o cambiar el Mercosur. Eso es resorte del Parlamento argentino. Entonces, por eso está en el punto 10. Pero es para discutir ahora, antes del 25 de mayo. Está ahí la apertura económica. Y sobre el precio de los medicamentos, acá la Comisión de Defensa de la Competencia tendrá que trabajar, y si descubre que hay un cártel, como en el caso de la medicina prepaga, actuará en consecuencia como se hizo con la medicina prepaga, porque en Argentina eso lo tienen que tener claro los empresarios acá. Por ley de defensa de la competencia, por ley, está prohibido los acuerdos entre empresarios para no competir, o sea, la cartelización. Claro. Entonces la cartelización va a ser penada por este gobierno, porque este gobierno liberal, como corresponde a un gobierno liberal, está siempre a favor de la gente. Y este gobierno de Javier Milei lo está y lo va a seguir estando. Y la apertura económica más Tierra del Fuego está dentro del punto 10 del Pacto de Mayo. Vos que hablás con el presidente, Sí. ¿lo notás optimista? ¿Lo notás agobiado por la cantidad de problemas? No, yo lo noto muy centrado, muy parado sobre sí mismo. Sabemos que los problemas iban a ser grandes, sabemos que el kirchnerismo es miserable y va a tratar de que esto fracase simplemente para salvar su ropa. Dicho sea de paso, o sea, el presidente lo vio bárbaro. Dicho sea de paso sobre el kirchnerismo. Vos fíjate lo que es el kirchnerismo. Kicillof, Gobernador de la provincia. que gobierna la provincia de Buenos Aires que recibe 40 pesos de coparticipación de cada 100 que aporta, repito, de cada 100 que aporta recibe 40, en lugar de ir al Pacto de Mayo, donde el punto 5 dice que se va a trabajar sobre una nueva coparticipación, para que no la perjudique tanto la provincia de Buenos Aires, dice que no va a ir al Pacto de Mayo y se asocia en ese no ir al Pacto de Mayo con provincias que reciben 3 veces más de lo que aportan. La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego. O sea, Kicillof se fuma en pipa a los bonaerenses o permite que se fumen en pipa a los bonaerenses el gobernador de La Rioja, el gobernador de Formosa y el gobernador de Tierra del Fuego. Kicillof es parte de la rancia casta política argentina. No le importan los bonaerenses, solo le importan sus intereses políticos de corto plazo. ¿Vos crees que va a haber una recuperación económica en el breve plazo? Porque viste que están algunos que dicen ahora no va a ser en B corta, sino en U, porque va a ser una
recesión más larga de la prevista. ¿Cómo, vos que también sos economista, cómo? Mira, yo estoy muy cerca de Javier Milei porque soy amigo de Javier, somos amigos, nos conocemos hace mucho y estamos trabajando juntos, pero ante todo somos profesionales muy fríos en esto. En esto hay que ser frío. ¿La inflación bajó? Sí, bajó. La actividad económica, yo te diría, está por encontrar un piso en la caída que nos ha dejado en el recontra subsuelo, así que la recuperación va a venir en la segunda parte del año. Ahora, ¿cómo va a ser con respecto a un recontra subsuelo, que es a donde lo dejó el maldito kirchnerismo? Va a costar. Todo el resto del año va a haber gente que te va a decir seguimos en recesión. ¿Por qué? Porque vamos a ir estando abajo del mismo periodo del año anterior, pero vamos a estar saliendo del subsuelo en el cual nos dejaron. Eso yo no tengo duda. Va a haber crecimiento del empleo, va a haber crecimiento de los salarios reales respecto de los pisos en los cuales nos dejó el kirchnerismo. Hay esperanza, hay una luz al final del túnel, que no es un tren que viene de frente, pero lamentablemente, como el esfuerzo que se está haciendo es dejar lejos la hiperinflación, eso tiene sus costos y agradezco, por supuesto, que la gente nos esté acompañando. Te hago una última pregunta y que tiene que ver con sindicalismo. Pablo Moyano tiene una cuestión personal con vos. Pero yo a Pablo Moyano le digo, repito, si fuera un buen sindicalista, y me olvido si es mafioso, chorro, delincuente, no sé, eso lo decidirá la justicia, pero yo le diría dos cosas que lo definen como que es cuadrado como una baldosa. Si fuera un buen sindicalista que realmente le importa el trabajador, sería monetarista y querría cambiar todas las leyes laborales que han provocado que la mitad de los que él supuestamente defiende, 8 millones de trabajadores, estén en negro. Yo al señor Pablo Moyano lo invito a debatir a donde quiere y cuando quiera, pero debatamos lo mal que se hacen las cosas en Argentina. Ya lo invitaste a Moyano. ¿Eh? Ya lo invitaste a Moyano a debatir. ¿Él te contestó, te dijo algo? No. Solamente hasta ahora se ve que el idioma de él es medio gutural, solamente emite ruidos, gritos, pero pensar todavía no le llega al agua al tanque, me parece. Pero cuando quieras, Pablito Moyano, menos mafia y más debate, ¿te parece? Gracias. Un placer. Muchas gracias, José Luis. Bien, gente, un poquito de noticia, no está mal, ¿eh? A mí me gusta, obviamente estoy siempre al tanto, actualizado, pero está bueno ir compartiendo algunas cositas para los Pepe que se van sumando. Nosotros hacemos todos los días los mercados financieros, obviamente comenzamos un poquito de análisis de las criptomonedas que nos acompañan, pero nos tiramos siempre a fondo con las divisas, ¿sí? Y obviamente también con los índices. Así que bueno, les comparto un poquito de noticia. Ayer les compartí algo también en esta plataforma que estoy probando. Y bueno, de fondo estamos viendo la gráfica, se acercan las noticias fundamentales. ¿Qué es esto? Ah, mira, ¿qué es esto? ¿Por qué me abrió acá? ¿O no me abrió? A ver. No, está bien, 10 dolaritos, está bien, me asusté, digo, ¿qué pasó acá? No es 0, es 10, a ver ahí, déjame, está, 10. Bueno, esto es como terminó el bot de hoy que se llama Telaraña, ¿sí? Que es este que está acá, de fondo, ven que ahí hay un par de órdenes abiertas, acá, ¿dónde está el otro? Acá está el otro, ¿ven? Bien, ahora sí, vamos a ver un poquito, vamos a esperar, podemos pasar si quieren, ¿no? A un poquito ver el índice, a ver cómo se mueve, vamos a ver también cuántos pip hay, ¿no? A ver cuánto despega ahora. Estamos a unos minutitos, así que vamos a aprovechar. Seguramente lo podemos ver en TradingView, esta plataforma que ahora les voy a compartir. En un minutito a ver cómo despega, o lo podemos ver desde acá mismo, lo podemos dejar acá. Ponemos el euro dólar, a ver, voy a pasar por el euro dólar, vamos a ver qué encontramos. Euro, acá que tenemos, esto no es, esto tampoco es, ¿esto qué es? Euro dólar, acá estamos, euro dólar, libra dólar, euro dólar, acá estamos con el bot que está apagado, ¿sí? Lo puedo llegar a, mira, a ver si hacemos tiempo lo voy a poner y podemos probar como ayer, lo que pasó ayer, ¿no? Con cómo funciona lindo, pero obviamente muchas veces, sobre todo en la mayoría de las plataformas, se suelen trabar, ¿no? Funcionar mal, muchas veces, imagínate, de forma manual. Por eso les digo, tenés que chequear bien en las plataformas, pero no en demo, tenés que probar en real, ¿sí? Es así, porque en demo es una cosa y quizás los movimientos que te permiten en demo en real es otra cosa, así que siempre ojo al piojo ahí, ¿sí? Fíjense en esta línea vertical que estamos viendo acá, que
cortaría lo que sería el tiempo acá abajo, ¿no? Sería el horario, porque acá van a llegar el horario, acá dice 2:30 en este MT4, porque el GMT de este MT4 obviamente es 00, ¿sí? En el caso mío, en mi país, es -3 Argentina, ¿sí? Así que bueno, voy a ver si lo ponemos con muy poquito para ver qué pasa, ¿no? Ahí está, 2:30, le voy a tirar acá. Vamos a tirarle 20, a ver si toca, o 10, 15 decía, le voy a tirar nada, pero nada de 0.02, es para probar, ¿sí? A ver cómo funciona. Ya le veo que después nos va bien, bueno, ya está, fue un pequeño ejemplo, ¿sí? Ayer terminamos gente por encima igual, estaba viendo el resultado, el bot hizo, no me acuerdo si hizo 18, 19, 17 dólares, muy poquito, pero sirve, porque todo suma. El promedio suele hacer 200 si querés, ¿sí? 300, pero trato de cerrarlo en 50, 60 dólares al bot todos los días, así que bárbaro. Y de manual trato de hacer algo parecido por encima o por debajo de ese número también, ¿no? Para jugar con la gestión. Pero bueno, ayer obviamente les comenté, esta semana y la anterior estoy con un par de cositas que estoy haciendo, cositas le llamo yo, para hacer un poquito más de diversificar, ¿no? Y bueno, obviamente para diversificar no podés tirar la carne al asador de una, ¿me entienden? Vos tenés que chequear las plataformas, el BPS, muchas cositas, ¿no? Sobre todo si voy a poner algún bot creado por mí, ¿no? Obviamente siempre pongo los que son creados por mí. En su momento ponía bot de terceros, pero no me servía porque no los entendía bien muchas veces, así que lo creo yo y lo pongo. Si me va mal, a mí mismo me reto, pero porque quizás hay que gestionar mejor. Muchas veces el bot, lo bueno que tiene, a diferencia del ser humano, que le falta la psicología. Nosotros jugamos con una en contra, que es el psicotrading, ¿no? Entonces vos, si tenés un ejemplo, si vos tenés que esperar que llegue hasta acá arriba, muchas veces querés un poquito más, y por no respetar que hasta acá era el límite que tenías que cerrar, obviamente puede ir a 10 veces más para arriba, pero también puede ser de que llegue, sube un poquito, después cae 10 veces más para abajo. Por eso, si vos vas gestionando y asumís pérdidas y aprovechás las ganancias, y las ganancias están por encima de las pérdidas, vas a ser rentable, vas a poder vivir de esto o ayudarte en la economía de tu casa, ¿no? Así que bueno, ahí faltan unos minutitos. Vamos a ver si tengo acá, a ver que lo dejo. ¿Está apagado este? Está apagado. Parate que voy a apagar acá un segundito. Lo apago porque si no, cuando lo prenda, ¿se acuerdan que me pasó algo así ayer? ¿Se acuerdan o no? Apagué un bot o prendí un bot y se prendieron todos. Acá estoy individualizando, ¿me entienden? Estoy apagando este y acá estoy prendiendo este. Ahí lo voy a prender, a ver si está prendido. Para prender, ahí está. Ahora tengo que tocar un botoncito acá arriba que me lo prendería. Botón alegría, ahí está. No lo iba a poner, pero porque es arriesgado. Quiero que vean, si lo pierdo no pasa nada, ¿sí? Es muy poquito y tengo un stop, ¿sí? No es que infinito. No, es un stop con un lotaje muy chiquito. Ahí está por tocar. Y si sale positivo, bárbaro. Lo que sí les digo que puede pasar, me ha pasado de 100 veces que he puesto este bot, no sé, 70 se me ha trabado la plataforma. Después lo muestro, obviamente, ¿no? Pero se tilda. Imagínate la cantidad de órdenes, los movimientos, ¿no? Es algo que suele pasar, que se te tilda. Entonces ten cuidado. Ni loco te metas manual, ¿sí? Haceme caso por experiencia, te lo digo. Porque si querés perder plata, metete. Si querés tener suerte algún día, podés ir al casino, eso, ¿sí? Así que bueno, ahí está. Vamos a ver. Estas están ya ahí listas, preparadas, escondidas. Con un stop oculto, inclusive, ¿bien? Bien, me voy a ir a dónde, muchachos. A ver si se mueve esto, si no se mueve. ¿Qué es lo que está pasando acá en la ciudad? Estamos en velas de un minuto casi. Velas de un minuto son y 28, faltan 2 minutitos. Voy a poner música, rock and roll, un poquito para acompañar. Recién nos acompañó el amigo Chanito. Y ahora vamos con los piojitos. A ver los piojitos acá. Vamos a ir como Ali o alguna de esas medias bonitas como para acompañar. A ver acá. Ahí está. Piojilis, ¿están listos? Vamos a comenzar, Vamos a poner acá Piojilis. Escucha. Vamos a ver, vamos a ponerle una más movida, a ver si se mueve el mercado. Esa está bárbara, pero muy lentito ese. Vamos a ver si encontramos acá está. Antes y después de la operación. Fíjate, antes y después se llama el tema. Acá está, estamos a un minuto y medio de una noticia, de varias noticias. Vamos a ver qué pasa. Para arriba, para abajo, no sé, ahí vamos. A disfrutar, gente.
Fíjense en lo que fue. Pic. Antes. Hace ya tiempo yo te invitaba A cazar un ciervo. a cazar un ciervo. Después Ojalá que no me la toque. Nada. Muy poquito le puse, a buscar yuyos en la ventana. a tu cama. Antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo. El oro se está moviendo, Gano. Mira el oro cómo va mientras. Euro dólar. Después vos me invitabas. Ahí vamos. Escucha, escucha. Arranca justito, Pum, 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 pum. Despegue, despegue, vamos. Pum, pum. Una batata. Oh. Bueno, ahora cae, seguro. Ahí vamos, vamos, vamos. En contra para el dólar, En contra para el dólar, gente. Vamos. Che, esto. Si va la miércoles le pongo ahí un stop en positivo para no perderla. Si va para arriba que vaya, pero la idea era mostrarle, ¿sí? Ahí no pierdo nada. Si sigue subiendo seguramente me cerrará con un parcial. No sé cuánto va ahí, 20 pip, gente. 20 pip, 25, a ver si me cierra ahí algo. Nos imponían su Me voy a pagar la mitad, gente, de lo poquito que tengo. ¿Por qué no le puse un lote? A ver, a ver, a ver. Oh, y lo que debe ser el oro. Ahí va, ahí va, ahí va. Miren el stop en positivo, ¿lo ven? Ahí va el stop en positivo. Y me tendría que pagar la mitad de esto, a ver. Imagínate que te pusiste 2 lotes acá, ¿no? O te quemó la cuenta, o hiciste un buen porcentaje. Esos puntitos magenta son el stop en positivo. Me pago la mitad, gente, ya. Porque se ve que no me tomó la mitad. A ver, vamos a esperar un poquito más. Y sigue subiendo. ¿Cómo le dan al dólar? Terrible, mal, mal fue, y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez. Lo decimos. ¿Por qué no lo dejé al lotaje como estaba? Viste que siempre suele pasar. Es la ley de Murphy, gente. Pero bueno, ahí vamos. Hasta esta línea magenta gano. Pero me voy a pagar la mitad porque ya voy más o menos unos 23 pip. A los 25 me saca la mitad de acá, van a ver. A ver si llega, si no lo hice mal al robot. A ver, un poquito más, vamos. O a los 30, no me acuerdo cuánto. Por las dudas, hay gatillo, por si se devuelve. A ver. Me gustaría llegar. A ver, a ver. Che, no me está cerrando la mitad, esto. A ver. Bueno, ahí me pagué la mitad, gente, por la duda. Yo ya me pagué la mitad. Por más que sea poquito. Dinero es dinero, gente, ¿sí? Si viene y baja, acá me cerraría en ganancia unos 8 o 9 pips, ¿sí? Me tocaría ahí. Si va para arriba, bueno, seguirá el stop, el train stop por detrás, ¿sí? Ahí está, gente. A ver el cómo nos hubiera ido acá con el seguramente subió esto, ¿no? En el oro. Oh, mirá el oro, loco. ¿Sabés si hubiera dejado el oro? Si esto no cae, terrible, ¿no? Ahora le da por subir, ¿sabes? ¿No? Por suerte, nosotros cerramos. Mira acá. Era igual. 10 dólares vamos, ¿sí? Con el dólar. Con el oro, perdón. Y acá también cerramos en positivo. Ahí va, mirá. Ahí está, ahí lo estamos viendo con color. Mirá, más lindo, ¿eh? Ahí va. Ahí va, vamos a dejar acá. Quiero que vea a ver si funciona esta línea magenta, ¿la ven? Es un stop oculto. Algún día les comento bien para qué sirve el stop oculto. Muchas veces por si hay algún broker tramposo que no vea las órdenes que están armadas de cada persona, ¿no? Es oculto, muchos no te lo permiten, pero realmente ¿por qué le tengo que andar mostrando donde pongo el stop loss, ¿no? Para que te lo saque, ¿no? Te toque y después sigue para el lado que iba, ¿no? Entonces va oculto. Obviamente esta cuenta es chiquita, pero si fueran cuentas grandes, un stop oculto vale la pena muchas veces, ¿no? Escucha, qué lindo, che. Bueno, después de esto me voy, gente. Así aprovecho, estoy armando el elevator, que ayer no me gustó cómo funcionó en un backtesting que estoy haciendo con la Libra Yen, así que hoy le tengo que meterle algún engranaje, sobre todo en la parte de la gestión, ¿sí? Un bot que estoy armando, no soy programador, lo aclaro siempre, soy autodidacta y lo que conozco del mercado lo meto en la cabeza y trato de representarlo en la programación. Así me sale, rengo, pero bueno, ahí andan. Fíjate acá el telaraña, todos los días haciendo unos doraditos.
y con la gestión, ¿no? Obviamente. Miren, voy a pasar a lo que es el índice. Miren el índice, gente. Miren el índice. Ahí voy, ¿eh? Un segundo, por favor. Miren el índice, por favor. Escucha, Juan Pedro Fasola de fondo, ¿eh? Qué lindo, ¿para quién? ¿Algún fasolín? Mirá esto. Miren lo que es esto. Si encontrás la mecha, miren lo que es esto. Tremendo. A ver en porcentajes, acá vamos a poner una medidita cuánto cayó. Y más o menos ahí tenés unos 40 pip. Tampoco la gran cosa. Recuerden que he hecho 150 pip en un minuto. Fíjense si encontramos el video. Hay noticias que te revuelven, como también los podés perder. Por eso podés hacer 40. Si perdés, tratá de perder 20, 10 y más no, ¿eh? Y después, obviamente, gestionar. Bien, gente, ahí vamos viendo un poquito cómo va. Me voy a pasar a lo que tiene que ver con el amigo, ¿sí? ¿Qué amigo? El amigo, acá vamos a ir viendo. Si encontramos al amigo, ¿a qué amigo? Obviamente al amigo invisible, que es la fuerza de la moneda. Vamos a ver si la encontramos en algún momento. Ojalá así sea. Y bueno, que podamos, si podemos, hacer alguna operación. Acá que estoy viendo música, ¿qué les puedo compartir acá a los pepes? Algo les tengo que compartir, che. Muy poquito, pero algo les tengo que compartir de música de rock and roll. Siempre los piojos, pero veremos si podemos... Escucha. Venís por acá. Y lo bien que se está. Tracat, 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 tracat. Me quedó, a ver, ahí está, bien, ahora sí. No me gustaba la sensación, ahí está. Bueno, gente, ahora sí me gusta esto. Me voy a ir, les quiero compartir. Vamos a ver si hacemos alguna operación manual, porque no estoy haciendo nada, estaba ajustando los motores acá. A ver cómo, vamos a ver Bitcoin. Escucha, Juan Pedro Fasola. Si hay alguno en esta nueva plataforma que estamos probando, avisen, hola, acá estoy para saludarlo, y si no hay ninguno, no pasa nada. La idea es que se vaya sumando un par de videos y quizás con el tiempo alguno se mete, ve y sabe que solemos estar, no sé si todos los días, pero por ahora estamos probando ahí, ¿sí? En la plataforma esta, seguramente probaremos en otra. Por ahora no doy el nombre de la plataforma para ver si funciona, sí lo voy a dar, para que no se sumen algún pepe y después que no estemos más, ¿sí? Así, bueno, si se suman pepes a esta plataforma, bárbaro, de esta plataforma, ¿no? Y si pasan a YouTube, a otras plataformas como YouTube, como Discord, como Telegram, acá están. Si quieren hacer, no sé, compañía, acá estamos. Yo te voy a hacer seguramente. Y bueno, ahí vemos. ¿Qué les quería mostrar? Algo interesante. Sí, señores, esto les quería mostrar. Vamos a ver, ¿qué les parece a ustedes? A ver, piensen. Sí, al dólar le fue mal. Acá voy a estar leyendo. No encuentro TradingView. ¿Dónde estás, TradingView? TradingView. Pero TradingView. Acá está. Lo estoy viendo, ahora sí. Ustedes lo están viendo, pero yo no lo veo. Tengo 50 aplicaciones abiertas. Ahí está. Esto quería ver. Miren, fíjense. La mayoría es tabla. Tabla es cuando la previsión es igual a la actualidad, a lo que preveían fue igual, ¿sí? El IPC subyacente, ventas minoristas y el IPC anual. Ahora, con respecto al IPC mensual de abril y las ventas minoristas mensuales, con respecto al dólar, estuvieron por debajo de la previsión, por eso están en rojo, por eso esa sacudida que vemos donde el índice que representaría el dólar pegó esa caída de 45 pip, ¿sí? Esta distancia. En porcentaje, más o menos acá, ven, desde acá hasta acá es una vela de un minuto, ¿la ven ahí? ¿Sí? Más o menos un 0.38% cayó el precio en lo que respecta al índice, donde en este momento está recuperando un poquito, 104.591 con respecto obviamente al resto del planeta, ¿no? Si está por debajo de 100, está en déficit, ¿no? Así que por ahora está positivo el índice, arriba de los 100. Gente, está recuperando un poquito. Vamos a ver el oro, a ver qué hizo en un minuto. El oro subió, está cayendo, recuperó un poquito la subida, la recuperó cayendo. Ahora veremos si sigue hacia abajo o si sube. Y me voy a ir a Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin quiero ver qué pasó. Seguramente se fue para arriba. ¿Por qué? Porque le fue mal a quién, al muchacho, al dólar. A ver si fue para arriba, ¿cuánto?
Miren cómo ayuda esto. Esto es Bitcoin. En velas de 1 minuto. Si yo me voy, ¿se acuerdan cómo estaba en las velas diarias? Y velas de 1 hora, bueno, me voy a ir a velas de 1 hora primero para que vean cómo una velita de 1 segundo y de 1 minuto mueve el mercado. Para que vean que son micro, pero de ahí sale todo para convertir la estructura de las grandes. Miren, ahí va. ¿Ven? Subió hasta acá arriba y se devolvió. El precio está acá en este momento, pero llegó a estar acá. Como la vela de 1 hora todavía no cerró porque quedan unos... 21 minutos. En esos 21 minutos vamos a ver si termina por encima o por debajo y la vela cierra. Fíjense en el volumen con respecto a las anteriores y es más grande. ¿Pero por qué? ¿Por mérito de Bitcoin? No, esta vez es porque le fue mal al índice del dólar. Me voy a ir a velas de 1 minuto y miren el movimiento. Esta fue la culpable de que rompa estructura, oferta o las zonas de lo que le llaman las resistencias. ¿Ven acá? Estas zonitas que si ajustamos un poquito... Ahí vemos, ¿ven? Miren qué lindo, cómo rompió todo, cómo apoyó. Habría que ver si en el pasado, por acá en el pasado, vamos a ir a velas de 1 día o de 30 minutos a ver si en el pasado hay algo lindo para que apoye como pullback, ¿no? Insisto, decían así, mirá qué lindo. ¿Por qué? Porque acá está la gestión psicológica. Miren esto, mira acá. Esta zona para Bitcoin viene bárbaro porque puede apoyar por pullback. Fíjense que estoy en 30 minutos. Si me voy a 1 minuto, las velas subieron y están cayendo en este mundo de fractalidad que está acá. ¿Ven? Acá. Observen esto. Me voy a ir a velas de 1 minuto. Mirá. Miren, ¿qué les digo? ¿Ven? Subió y estas velas de 1 minuto, después de la noticia fundamental de las 9:30 de mi país, rompió resistencias, rompió estructura, rompió zonas de oferta y llegó a un límite donde se frenó, obviamente, porque terminó la vela de 1 minuto. Podría haber ido hasta por acá si quería, o menos. Hizo esto, la segunda lo acompañó la mitad del recorrido que hizo la anterior y ahora se está devolviendo con un retroceso. Vamos a ver si en esta zona que está acá, que está devolviendo, le sirve pullback, se le llama cuando se apoya en una zona después de romperla con fuerza o sin fuerza. La rompió, se apoyó. Vamos a ver si ahora se nos va para arriba. Veremos, ¿eh? Si se va para arriba, justo, no tiene que ser que tenga que frenar ahí porque son zonas, es una zona interesante. Miren acá, ven esta estructura acá. 1, 2, 3, 4, 5 toques. Y justo está la mechita acá. Llegó hasta acá, se devolvió. Vamos a ver si ahora velas de 1 minuto empiezan a subir para arriba. ¿Para llegar a dónde? Y seguramente a tocar esta mechita de vuelta. Estaría bárbaro, ¿no? Veremos. Y si la rompe se nos va hasta las velas diarias. Ven acá arriba el canalcito que se ve verde. Miren. Insisto. Vamos a ajustar acá un poquito. Fíjense en las velas diarias cómo se observa la noticia, cómo disparó. ¿Se acuerdan? Cuando comenzamos era una vela, ¿se acuerdan? Que había llegado prácticamente a la apertura de la vela anterior. Repitan el video de hoy. ¿Y qué pasaba? ¿Qué les decía yo? Que puede pasar que si la vela, por la noticia o lo que sea, sube, rellena la mecha de la vela diaria, la rellenó y está por encima de esta zona que le marqué acá, que es esta consolidación. ¿Ven? Ya superó la vela, la superó, ¿sí? A la vela diaria de ayer y a la de antes de ayer. Y si se devuelve, fíjense en esta línea que está acá, es la zona que le marqué en 1 minuto. Está la vela acá arriba, si bajo esta zonita, ¿ven? La mechita está por encima y puede pasar de que ahora venga a rellenar esta zona que está acá. Si la viene a rellenar, se empieza a asomar a la compresión de la vela diaria, de zonas de estructura diaria, ¿sí? Bien, bárbaro, gente. Bueno, no sé qué hacer. Vamos a poner este tema y me voy. ¿Por qué? Porque me tengo que ir. A ver qué horas son. Sí, me tengo que ir. Gente, ¿le gustó? Sí, un ratito, la pasamos bien. Hicimos dinero de los dos bandos y ahí estamos, ¿bien? Así que, ¿y qué te puedo decir? Ahí estamos, ¿sí? Fíjate, voy a pasar a la gráfica a ver si me cerró, porque todavía no cerró el... Ahí estamos, mira, todavía no me cerró la otra mitad que me queda del euro dólar. Muy poquito le puse por las dudas, pero bueno, si lo toca, fuiste. Y si no lo toca, no fuiste, ¿no? Ahí va. Bueno, ahí va, lo voy a dejar, gente. Lo voy gestionando o lo voy cerrando. Le voy a poner yo de forma manual, porque seguramente mientras voy probando un poquito de backtesting que estoy haciendo en otras plataformas, ahí lo dejo, no es nada, lo dejo ahí. Es el mismo, pero lo voy a dejar ahí con uno por las dudas, ahí. Bueno, gente, escuchá, me voy. Pepe Mila, ¿estás ahí? Súmense, gente, participen, háganme caso, Si hablas en ruso, hi, please to meet you, en English, please, o en español mucho mejor, ¿no? Pepe Mila, ¿estás ahí? Bien. Cortito
cortito y al grano, ¿no? Para no hacerlo tan aburrido. Les recuerdo a los que son nuevos, que están en la otra plataforma, en estas plataformas nuevas, gente, 3 horas y media todos los días en vivo estábamos. Obviamente frené un poco porque me estaba quedando sin vida, no tenía vida, se la estaba entregando a los demás. ¿Para qué? Para ayudar, pero llega un momento que sí, basta, un poquito nada más, ¿sí? Porque los demás del otro lado no te nada te dan, ¿sí? Solamente aprovechar el momento y no, obviamente después desaparecen, después aparecen, así que hay que pensar en uno también, ¿no? Muchas veces ayudar, pero no dejar que vuelen también. Bien, gente, mira, sumate, ¿sí? Todos los días en vivo estamos acá por, bueno, en este caso en esta plataforma. Seguramente esto lo voy a compartir a YouTube, va a estar en diferido para YouTube, pero lo voy a compartir, ni bien termina esto lo subo. Y bueno, esto es lo que pasó ahora en vivo, ¿sí? Con ustedes que están en esta plataforma. Un saludito, gente, seguimos en positivo ahí, si me saca que me saque. Y bueno, veremos si estamos mañana también jueves, ¿sí? Hoy miércoles salimos en positivo con el oro en el bote de telaraña y pusimos a probar con muy poquito, pero muy poquito lotaje, el Pepe Fundamentalation, ¿sí? También positivo, y ahí sigue un pedacito, un poquito más. Vamos a ver si lo sigo gestionando mientras hago algunas cositas mías. Así que bueno, gente, suerte, nos vemos. Chau, 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 chau. Chao, gente, éxitos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Está en vos, ¿sí? Suerte, agarrá lo que te ayudamos, si te sirve, y utilizarlo para poder mejorar si tenés estrategias, o si no las tenés, ir aprendiendo, ¿sí? No te la creas, sé humilde y vas a llegar a lejos. Chau, chau.